Vamos a ver, espera, vamos a ver, ahora escriban propiedades intensivas. ¿Como título o subtítulo? Subtítulo, propiedades intensivas de la materia. Perdón, primero, propiedades extensivas de la materia. Como subtítulo, propiedades extensivas de la materia. Ahora escriban, son aquellas que dependen son aquellas que dependen de la cantidad de materia son aquellas que dependen de la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Bueno, entonces, las propiedades extensivas de la materia son aquellas que dependen de la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Entonces, las propiedades extensivas de la materia son aquellas que dependen de la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Ejemplo, o bueno, o le voy a escribir. Es decir, si aumenta la cantidad de materia, si aumenta la cantidad de materia, aumentará dicha cantidad. Bueno,
Entonces, las propiedades extensivas de la materia son aquellas que dependen de la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Es decir, si aumenta la cantidad de materia, aumentará dicha cantidad. A ver, cópienle. A ver, copien. Me avisan cuando terminen de copiar. Ya, profe. Ya, bueno, entonces, ¿alguien falta por copiar? Bueno, ejemplo. ¿Qué significa esto? A ver, vamos a ver ejemplos. Vamos a ver, ejemplo, la masa. La masa es un ejemplo de cantidad extensiva, porque si aumenta la cantidad de materia, aumenta pues la masa. Es decir, si a un cuerpo, si se le aumenta la cantidad de materia, entonces, pues, ¿qué va a aumentar? Pues la masa. Entonces, este es un ejemplo de propiedad extensiva. Otro ejemplo, el volumen. El volumen es otro ejemplo de propiedad extensiva, porque si a un objeto le aumentas si aumentas la cantidad de materia, pues aumentarás el volumen que ocupa, aumentarás el espacio que ocupa pues sí, aumentarás el espacio que ocupa. Sí, se aumenta la cantidad de materia. Vamos a ver. También el calor. El calor es una cantidad extensiva, porque si aumenta la cantidad de materia, si aumenta la cantidad de masa, aumentará el calor. Es decir, un objeto. Hagan de cuenta que tenemos dos objetos a la misma temperatura, pero uno tiene menor masa que el otro. Entonces, el objeto de mayor masa va a transmitir mayor calor que el objeto de menor masa. Es decir, los objetos con mayor masa transmiten mayor calor que los objetos que tienen poca masa. ¿Sí? Bueno, copien estos ejemplos. Masa, volumen y calor. Bueno, ¿ya copiaron? ¿Sí se entendió? ¿Dudas hasta acá? No, profe. Bueno, entonces vamos a ver la siguiente propiedad. Vamos a ver propiedades o propiedad intensiva de la materia. Pongan propiedad intensiva. ¿O como le puse en el anterior? ¿Propiedad o propiedades? Propiedades. Propiedades. Bueno, pónganle igual. Propiedades intensivas de la materia. Propiedades intensivas de la materia. Pónganle propiedades intensivas de la materia. Propiedades intensivas de la materia. Son aquellas que no dependen
de la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Ahora, entonces, las propiedades intensivas de la materia son aquellas que no dependen de la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Pónganle, son aquellas que no dependen de la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Es decir, ¿qué significa esto? Que si aumenta la cantidad de materia, la propiedad se mantiene igual, no cambia. A ver, ejemplos de estos, ¿cuáles pueden ser? A ver, vamos a ver. Ejemplo de la densidad que expliqué en la sesión anterior. ¿Por qué? Pues lo había dicho, ¿no? No importa si se tiene un recipiente chico o un recipiente muy grande, la densidad sigue siendo la misma. Entonces, este es un ejemplo de propiedad intensiva que no depende de la cantidad de materia. Es decir, no importa si tenemos poca cantidad o mucha cantidad de ese objeto, su densidad se mantiene igual. Es como el agua, de que no importa si tengo un vaso de agua o una alberca llena de agua, la densidad del agua sigue siendo la misma en los dos casos. Entonces, por eso no depende de la cantidad de materia, no depende de la cantidad, por ejemplo, de agua que se tenga. En el ejemplo del vaso con agua y de la alberca, ahí no dependía de cuánta agua teníamos. La densidad se mantiene igual. Y es por eso que dice acá que no dependen de la cantidad de materia. Bueno, otro ejemplo de propiedad intensiva es el punto de ebullición. O bueno, mejor antes del punto de ebullición. La temperatura. La temperatura es un ejemplo de propiedad intensiva. ¿Por qué? Porque bien podemos tener dos cuerpos a la misma temperatura. Hagan de cuenta, un objeto de 100 kilogramos, o hagan de cuenta, una bola metálica de 5 kilogramos puede estar exactamente a la misma temperatura que una bola metálica de 1 kilogramo. Bueno, obviamente es que sea el mismo metal. Entonces, la temperatura puede ser la misma en los dos cuerpos. Lo que se diferencia en los dos cuerpos es el calor que emiten. El cuerpo de mayor masa va a emitir mayor calor que un cuerpo de menor masa. Por eso en propiedad extensiva sí puse el calor. Ahí está, en la propiedad extensiva puse el calor. Pero en la propiedad intensiva iría la temperatura, porque bien se pueden tener dos objetos idénticos de la misma sustancia, bien pueden estar a la misma temperatura. No depende eso de la masa que tengan. Sí, uno puede tardar más tiempo en calentarse, pero una vez alcanzado la misma temperatura, pues eso no dependió de la cantidad de materia. A ver, otro ejemplo para ver si se entiende mejor. El punto de ebullición. ¿Qué es el punto de ebullición? El punto de ebullición es cuando un objeto pasa del estado líquido al estado gaseoso. Y eso no depende de la cantidad de materia.
Por ejemplo, si tenemos un pocillito con agua, ese pocillo, su punto de ebullición del agua va a ser a los 100 grados centígrados. Pero si tenemos una olla grande llena de agua, de igual manera va a empezar a hervir, va a empezar a convertirse en vapor a los 100 grados centígrados. Entonces, no importa la masa de los objetos, el punto de ebullición sigue siendo el mismo. Por ejemplo, del agua. Si tenemos un vaso de agua o una tina de agua, pues sí, una olla muy grande llena con agua, ambos van a hervir, van a empezar a convertirse en vapor a los 100 grados centígrados. Ahí está. Lo que sí van a tardar es que pues sí, va a tardar más rápido en calentarse que el otro, pero el punto en el cual se van a empezar a convertir en vapor va a ser el mismo, a los 100 grados centígrados. Y eso no depende de la cantidad de materia que tiene un cuerpo. ¿Sí se va entendiendo? No, no copien y si tienen dudas pueden decir. Que no se escucha, profe. Bueno, no estoy diciendo nada. A ver, bájenle, así, nada más les decía que copien y me avisen cuando terminan de copiar. ¿Ya copiaron? Ya. Bueno, entonces vamos a ver. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Bueno, gracias. Bueno, entonces ahora vamos a ver lo que es el átomo. Bueno, como título, átomo. Bueno, entonces, la palabra átomo viene del griego atomis. ¿Qué significa? Es decir, esto significa sin división. Bueno, el átomo sabemos que actualmente sí se puede partir, pero los griegos teorizaron al átomo como la partícula en el cual ya no se podía dividir. Es decir, ellos dijeron, si agarramos un objeto y lo partimos a la mitad, y después otra vez a la mitad, y después otra vez a la mitad, así sucesivamente, a la mitad, ellos dijeron, va a llegar un momento en el cual ya no se va a poder dividir ese objeto, ya no va a ser imposible dividirlo. Bueno, así lo creían. Entonces a esa partícula le llamaron atomis, que de ahí viene la palabra átomo. Y creyeron que, bueno, que sería la partícula más chica en la cual ya no se podría dividir. Bueno, pero al menos tenían la idea. Y después dijeron también, sí tenían la idea de la combinación de estos átomos, de varios, depende del material, surgen todos los materiales que conocemos. Es decir, ya sabían que las mezclas que conocemos, los materiales, todo, viene de la combinación de los átomos. Entonces sí, ya se tenía la idea. A ver, copien.
Ahora entonces, ¿ya copiaron? Ya, profe. Ahora entonces, escriban. Ahí no. El átomo se compone de las siguientes partes. Bueno, se compone de lo siguiente. A ver, copien. Y ya para que ahorita haga un dibujo. Ahora, primero pongo los conceptos. Bueno, protones, escriban. Protones. ¿Qué son? Son partículas con carga positiva. Y se encuentran en el núcleo. Entonces los protones son partículas con carga positiva y se encuentran en el núcleo. Bueno, ahora vamos a ver los neutrones. Son partículas con carga neutra. Y también se encuentran en el núcleo. Entonces en el núcleo, ahorita voy a hacer un dibujo de esto, se encuentran los protones y los neutrones. Ahí está. Ahí no, lo puso dos veces. Entonces los neutrones también son partículas con carga neutra y se encuentran en el núcleo. Es decir, carga neutra es que no tiene carga, no tiene carga. No es ni positiva ni negativa, es neutro, no tiene carga. Bueno, ¿ya copiaron? Sí, ya. Ya, profe. Bueno. Entonces sí, me van avisando cuando terminen de copiar. Bueno, electrones. Ahora vamos a ver los electrones. Son partículas con carga negativa. Los electrones son partículas con carga negativa y orbitan
bueno, sí, y orbitan alrededor del núcleo. Entonces los electrones son partículas con carga negativa, orbitan alrededor del núcleo. A ver, cópienle. Listo. Bueno, gracias. ¿Ya copiaron todos? ¿Alguien falta? No, entonces voy a hacer un dibujo de esto que acabo de decir. Bueno, el modelo más aproximado del átomo es el llamado modelo atómico de Bohr. Es decir, este modelo atómico nos dice que en el núcleo, bueno, a ver, bueno, que en el centro van a estar los llamados protones y neutrones. Los protones, como dije, tienen carga positiva y están en el núcleo. Y ahí están junto con los neutrones. Los neutrones son aquellos que tienen carga neutra, que no tienen carga. Por eso los pongo con bolitas, nada más bolitas, porque no tienen carga. Bueno, entonces aquí está el núcleo, ahí están los protones y los neutrones. Núcleo significa corazón de la manzana, eso significa. Entonces sí, el núcleo es como una especie de corazón, está como en el centro aproximadamente. Bueno, y alrededor de él están girando los electrones. Los electrones están girándolos en órbitas casi circulares, no son completamente circulares. Bueno, sí, háganlo más o menos como círculos. Yo como todavía no me acostumbro a dibujar aquí. Entonces ahí están girando los electrones a través de órbitas. De órbitas, sí, casi circulares. Entonces están girando alrededor del núcleo. Y estos son los electrones. Y es por eso que les pongo un signo menos. Bueno, esa raya horizontal se supone que es un signo menos. Y son los electrones. ¿Por qué signo menos? Porque tienen carga negativa. A ver, copien. Es como un mini sistema solar. Es como un sistema solar en miniatura. El Sol estaría aquí en el núcleo. Y alrededor serían los planetas que lo orbitan. Como acá, los electrones serían los planetas. Bueno, cópienlo. Bueno, entonces, ¿dudas hasta acá? ¿Ya copiaron? Ya, Sí. profe. Bueno. Entonces, sí, aquí, en el átomo, participan más que nada las fuerzas eléctricas. Aquí ¿cómo se dice? La carga positiva del núcleo atrae a los electrones. Y sí, los hace girar en órbitas
casi circulares. En el núcleo existen unas llamadas fuerzas fuertes, así se les llama, fuerzas fuertes, que mantienen unidas a las cargas positivas. Es decir, sabemos que cargas de signo contrario se atraen, ¿no? Y cargas de mismo signo se repelen. Entonces, ¿por qué están aquí juntos los protones? Ah, están juntos porque aquí existen unas llamadas fuerzas fuertes que los mantienen unidos. Los mantienen unidos. Por eso aquí están juntas, o un poco muy juntas, las cargas positivas. Bueno, entonces, vamos a ver ahora lo siguiente. Pónganle, bueno, si no hay dudas hasta acá, vamos a ver. Voy a volver a compartir pantalla. Pongan como título modelo cinético molecular. ¿Título, profe? Sí, sí. Modelo cinético molecular. Entonces, este modelo cinético molecular describe cómo se mueven las moléculas de un cuerpo. A ver, copien. Entonces, en el modelo cinético molecular, describe cómo se mueven las moléculas de un cuerpo. Bueno, entonces, vamos a ver. Si ya copiaron eso, vamos a dibujar cómo se mueven las moléculas en un cuerpo. Voy a borrar esto. Vamos a ver. Entonces, vamos a agarrar un sólido. Hagan de cuenta que ese es un cubo de hielo. Entonces, las moléculas no están quietas ahí. Lo que pasa es que están vibrando. Las moléculas están vibrando ahí en su lugar, en un cierto lugar específico. Están en un solo lugar y están vibrando. Entonces, en un sólido, las moléculas vibran. Bueno, luego ahora en el líquido. En el líquido, las moléculas se mueven con mayor libertad. Y en el gas, ahí es donde se mueven a mayor velocidad y en mayor desorden. Entonces, en el gas, esas bolitas son las moléculas. Ahora sí que las moléculas se mueven a mayor velocidad y en distintas direcciones. Ay, no, es una flecha. A mayor velocidad y con distintas direcciones. Entonces, en un gas, ¿Ya se va a acabar? no se fue tantito el internet, pero ya volvió. Vamos a ver. Entonces,